Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 118, 119 y 120 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 118. Solo hablan de espadas, un capítulo de relleno total sin ningún desarrollo de la trama. No, Ronin alejó a Kaminari de los demás héroes y de la reunión, cuyo propósito aún no comprendía, y lo condujo hacia los autobuses. Rápidamente, hizo un repaso mental de dónde estaban guardadas las pertenencias de los estudiantes para encontrar lo que buscaba antes de que los demás descubrieran cómo escapar. Kaminari, ¿cuál es tu número de clase? ¿Como en la escuela o en clase? Porque estoy en la clase 1A. En clase número 7, creo. Ronin asintió y abrió la parte trasera del autobús, sacando varias maletas metálicas grises antes de extraer una un poco más grande con un séptimo verde en la parte delantera. Este es tu uniforme de héroe, ¿verdad? Kaminari la abrió, asombrado por alguna razón de que su maleta contuviera su ropa. ¿Sí? ¿De dónde sacaste esto? Te voy a dar clases durante una semana. Pedí que todos los alumnos que suspendieron el examen final pudieran traer sus uniformes para el viaje. Ronin recogió sus cosas antes de cerrar y asegurar el autobús, y luego condujo a Kaminari de vuelta al extraño edificio en medio de la nada. Vamos, te dije que te enseñaría a limpiar tu espada, y ahora es un buen momento. ¿Cómo te encuentras? Oh, estoy bastante bien. Me duelen un poco las piernas y no paran de temblar, pero no me duelen tanto. Bueno, no estuvo mal, pero tampoco estuvo bien. Elegir una actividad que los mantuviera a ambos sentados fue una buena idea, ya que parecía que Kaminari había sobrecargado sus piernas al correr. Ronin entró rápidamente para dejar las llaves de nuevo, lanzándoselas a Bladkin, antes de dirigirse al aula. Este edificio tenía muchas habitaciones inútiles, y una de ellas le había sido asignada para impartir el examen F. Bien podría usarla para su propósito original, así que abrió la puerta, encendió las luces y señaló la mesa más cercana. Deja tu equipo sobre la mesa y siéntate, relaja las piernas. Acaban de trabajar mucho y les vendría bien un descanso. Lo tengo, señor. Kaminari se acercó con paso despreocupado, dejó caer la maleta y se dejó caer en la silla más cercana. Hombre, tiene razón, hasta las sillas de metal se sienten cómodas cuando uno está tan dolorido. ¿Con qué frecuencia practicas el uso de electricidad en las piernas? Ronin colocó sus 3 bolsas sobre la mesa y luego abrió la bolsa de armas, sacando su ki de mantenimiento para las espadas. No tenía una de repuesto, así que tendrían que turnarse para repararlas. Como lo hice allí atrás. Solo ese le hizo saber a Ronin que Kaminari no lo había estado usando mucho. De vez en cuando. Me di cuenta de que no estabas acostumbrado. Uno no se acostumbra a algo sin practicarlo, ¿sabes? Ronin sacó a Yamato y la colocó sobre la mesa mientras le quitaba la funda del paraguas. No estás en problemas, solo intento calcular cuánto has practicado con ella. ¿Cómo, 6 veces? Pero seguía teniendo problemas, así que paré. Chocar constantemente suena como una buena razón para parar. Si caminar y intentara usar ese movimiento en interiores, se quedaría sin espacio muy rápido. Kaminari parecía carecer de la sutileza para controlar la cantidad de energía que generaba, así que o bien usaba la electricidad a máxima potencia, como hoy, o muy poca, como hacía cuando entrenaban durante una semana. En aquel entonces, Kaminari había practicado usar muy poca energía en sus piernas, pero obtuvo muy pocos resultados. Sin embargo, era muy fácil de controlar. Hoy había perdido el control varias veces, pero solo giró una vez, justo al principio, cuando lo dio todo. ¿Cuánto has usado tu espada desde la última vez que nos vimos? Preguntó, dirigiendo la conversación hacia el motivo por el que había traído a Kaminari al aula, y dio un golpecito a la maleta más grande para reforzar sus palabras. La maleta de Kaminari había sido modificada para poder guardar su katana, un objeto tan largo que las maletas normales no cabían. Oh, muchísimo. Hemos tenido un montón de ejercicios de entrenamiento de héroes entre nosotros y contra robots. Kaminari abrió la maleta, sacó la espada, ya envainada, y se la entregó al vigilante que seguía de pie. Ronin desenvainó la espada y ya empezaba a vislumbrar problemas. Kaminari, ¿alguna vez has buscado cómo limpiar una espada?
Se notaba que Kaminari había estado luchando contra robots, la hoja probablemente nunca se había limpiado ni engrasado correctamente, la guarda se estaba aflojando y, en general, esta espada había visto tiempos mejores. ¡No! Ni siquiera sabía que las cuchillas necesitaban limpieza hasta ahora. ¿Entendido? Bueno, empezaremos a repararlos. Ronin colocó un surtido de herramientas. Vamos a ir despacio, ya que solo podemos trabajar de uno en uno, si me entiendes. ¿Sí? Primero lo observo y luego lo hago. Lo tengo a la primera. Ronin tomó la primera herramienta, un pequeño martillo con un pasador. Primero vamos a quitar las empuñaduras de las espadas, así que tenemos que separarlas quitando la conexión. Hay un pequeño pasador de madera en la empuñadura que las une, y lo vamos a sacar con esto. Ronin giró su espada de modo que la empuñadura quedara sobre la mesa, golpeando suavemente la pieza de madera para soltarla. No la golpees demasiado fuerte, este conector es de madera y lo estamos golpeando con metal. Ronin se lo entregó, observando cómo Kaminari imitaba sus movimientos con exagerado esfuerzo. Había que reconocer que Kaminari se entregaba por completo a todo, incluso a sus expresiones faciales. Sus gestos hacían que todo fuera más interesante de ver, sobre todo cuando, con delicadeza, sacó el pasador de madera. Ronin lo atrapó antes de que rodara por la mesa y luego volvió a tomar su espada. Ahora vamos a separar la hoja, así que quitamos todo lo demás. Ronin quitó la empuñadura, una pieza con forma de arandela que iba entre la empuñadura y la guarda, otra arandela que iba entre la guarda y el flotador que recubría la parte inferior de la hoja. Ronin las fue nombrando en orden, empezando por la primera arandela. Esta es la cepa, la tsuba, la cepa otra vez, y finalmente el ibaki. No, Kaminari, no tienes que memorizarlo. Solo es útil saberlo por si acaso se rompe algo. Ah, ¿puedes encontrar piezas de repuesto en Google y esas cosas? Colocaron cada pieza que habían quitado sobre la mesa, en fila para que fuera lo más fácil posible recordar dónde iba cada una. Entonces empezamos a usar más cosas para reparar espadas ahora. Sí, pero vamos a tener que usar un poco más para tu espada. Sujétala un segundo. Ronin intercambió espadas con Kaminari y tomó otro objeto del kit de reparación. Una botella de aceite. Las espadas usan aceite para protegerlas de cosas comunes como el agua y el polvo. Como tu espada nunca ha sido engrasada, voy a engrasarla para eliminar toda la suciedad y luego la limpiaré. Te entiendo, es como cuando Kirishima usa una camisa. No protege contra los ataques, solo bloquea las pequeñas cosas molestas. Kirishima, ese era uno de los otros estudiantes que estaban en el examen F. Don defensivo y en la clase 1, eso significaba que tenía endurecimientos y la memoria de Midori ya era correcta. Sí, una comparación un poco extraña, pero cierta. No lo había pensado así. Era un pensamiento raro del que Ronin no estaba seguro de cuándo podría librarse, si es que alguna vez lo lograba. En lugar de eso, Ronin se concentró en aplicar el aceite de nuevo. El aceite mineral es bastante bueno para esto. Algunos aceites se estropean rápidamente, pero el aceite mineral tiene la durabilidad necesaria para mantener una espada en buen estado. Si quieres, puedo escribirte una lista de las cosas que necesitas para un kit de reparación de espadas. No, ya lo estoy anotando. Ja, te adelanté. Kaminari levantó su teléfono con una sonrisa confiada. Excelente trabajo, Kaminari, dijo Ronin, sacudiendo la cabeza un instante antes de retomar su monólogo. Al aplicar el aceite, conviene usar un paño suave como este. Así se distribuye uniformemente y resulta más fácil. Después, lo retiramos con este papel, diseñado especialmente para ello. También es muy suave y puedes encontrarlo en Google. ¿Cómo se llama y cómo se escribe? Nugigami. Conseguirlo en una tienda es bastante molesto, te recomiendo que lo pidas por internet. Pasó un par de horas buscando una tienda que lo vendiera para poder comprarlo en persona y asegurarse de que no se pudiera rastrear su identidad civil. Mira, esta es la parte que podemos hacer los dos. Te cambio espadas, intercambiaron herramientas de nuevo, y esta vez había suficientes para ambos. Los papeles Nugigami solían venir en paquetes, así que tenía algunos de sobra que ambos podían usar. Bien, ahora vamos a pasar esto suavemente por la hoja. No mucha fuerza, solo una pasada rápida y listo. Te pillé, ligero y fácil, sensei? ¿Sí? ¿Qué te llevó a interesarte por las espadas y esas cosas? Muchas cosas.
No estuve en un buen momento de mi vida durante mucho tiempo, y la situación no hizo más que empeorar. Ronin dejó el trozo de papel ahora aceitoso y observó rápidamente los movimientos de Kaminari, asintiendo para sí mismo ante el desempeño de su alumno y luego recogiendo una extraña bola en un palo. Vamos a usar esto para ponerle polvo a la espada. El polvo se adhiere al aceite restante y nos ayuda a limpiarlo para que la espada quede realmente limpia. Si el aceite es como lavarse las manos con agua, este polvo es el jabón. Ronin desempolvó metódicamente a Yamato mientras hablaba, moviéndose lenta y firmemente sobre la hoja. Empecé a luchar para expresarme, de alguna manera. Quería demostrar mi valía, quería difundir un mensaje, quería muchas cosas cuando empecé. Entonces, dijo Kaminari tras una pausa, mirándolo con ojos esperanzados. ¿Lo hiciste? No, no creo que lo haya hecho todavía. Ronin sonrió con sorna al pensarlo, recordando una calle cualquiera que quedó cubierta de llamas mientras sus sueños se reducían a cenizas, para luego ser remodelados en algo más duro, pero no lo suficientemente duro, al parecer. Aún sentía odio hacia aquellos héroes en ese callejón, los héroes que lo habían reprendido por ayudar mientras elogiaban a alguien que solo causaba más problemas, solo porque uno de ellos tenía una peculiaridad. Los héroes que estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados viendo morir a un niño, preocupándose únicamente por su reputación y sus ganancias. ¿Había cambiado algo? ¿Habían cambiado algo? Ronin reflexionó sobre esto mientras le entregaba la bola de polvo a Kaminari, quien la tomó y comenzó a imitar sus movimientos antes de volver a hablar. Bueno, ¿cuándo lo harás? No estoy del todo seguro de poder hacerlo, ni de si alguna vez podré hacerlo. Ronin se rió para sí mismo. Esto se estaba volviendo demasiado aburrido para un tutorial sobre cómo limpiar espadas. No olvides darle la vuelta, Kaminari. Queremos que ambos lados queden limpios. Entendido, señor. Respondió Kaminari con una sonrisa mientras hacía girar la espada y volvía al trabajo. Oye, Sensei, ¿puedo hacerle algunas preguntas más? ¿Me preguntas eso ahora? Llevas un buen rato haciendo preguntas, Kaminari, dijo Ronin riendo entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras preparaba los siguientes trozos de papel para limpiar la hoja. Adelante, Kaminari, pregunta lo que quieras. Si sabes que no puedes lograrlo, ¿qué sentido tiene? Para ser alguien considerado un idiota, hacía buenas preguntas. Mejores que las de Ryukyu, en cualquier caso, y estaba bastante seguro de que solo uno de ellos había pensado sus preguntas con antelación. En aquella calle en llamas, ¿qué pretendía conseguir? Cuando se enfrentó por primera vez a un grupo de adolescentes borrachos con una barra de metal, 5 contra 1, ¿por qué se había molestado? No era por algo tan complicado como juzgar a la sociedad de los héroes en aquel entonces. No intentaba difundir ningún mensaje importante. Simplemente había visto gente necesitada y griega. En realidad no es tan complicado, es solo ilógico. Es como limpiar esta espada, en cierto modo. ¿Recuerdas por qué la engrasamos? Kaminari terminó de espolvorear su espada con polvo y dejó la bola, recogiendo el papel de limpieza que Ronin le ofreció mientras reflexionaba sobre esta lección de limpieza. La camisa de Kirishima. Para mantenerla limpia y en perfecto estado. Exclamó Kaminari con una amplia sonrisa, feliz de recordar el motivo de sus trucos. Pero se ensucia igual. Entonces, ¿por qué lo engrasamos? Esto no era algo que hubieran mencionado y requirió un poco más de ingenio por parte de Kaminari, sirviendo como una pequeña prueba para el aspirante a héroe. Para mantenerla lo más limpia y en óptimas condiciones posible. Ronin asintió con una sonrisa, recordando el comienzo, cuando era solo un idiota corriendo con un trozo de metal sin filo que solo un ciego habría llamado katana. Una espada nunca estará completamente limpia. Siempre tendrá algo de suciedad, pero aún así podemos convertirla en la mejor espada posible. En el arte de la esgrima, tal vez nunca seamos los mejores, pero podemos esforzarnos por ser mejores. Algunas metas son inalcanzables. Alguien dijo una vez que la perfección es imposible de alcanzar, pero solo esforzándonos por lograrla podemos alcanzar la excelencia. El hombre habló con un vago recuerdo de un niño que se lanzaba en picado contra criminales desde el techo porque no tenía ni idea de cómo luchar de verdad, escuchando y aprendiendo de cada oponente al que se enfrentaba mientras tomaba ese trozo de metal sin filo y poco a poco forjaba una identidad, obligándose a mejorar. Vaya, ¿quién dijo eso? Ni idea. Pero suena inteligente, así que seguro que alguien ya lo ha dicho.
Recuerda tener cuidado al limpiar el polvo y el aceite. Ronin dejó de lado los sentimentalismos para concentrarse en lo que estaba haciendo, sin dañar a Yamato. Cuando termines de limpiarlo, aplicaremos la nueva capa de aceite. Igual que antes, ¿verdad? Justo en el clavo. Ronin revisó el trapo, aplicándole más aceite rápidamente y luego disminuyendo la velocidad mientras lo acercaba a la hoja, deslizándolo con cuidado a lo largo de la espada. Una vez más, movimientos lentos y cuidadosos. En realidad, el arte de la esgrima es bastante lento. ¿De quién aprendiste esos movimientos? Tienes cosas muy elegantes y conoces un montón de técnicas geniales. Me temo que soy autodidacta. Aprendí mis técnicas mediante la investigación y el perfeccionamiento, además de mucha práctica en combate. Sigo aprendiendo nuevos movimientos, Kaminari, e incluso he aprendido algunos de ti. En realidad, ¿qué? ¿Acaso pensabas que estaba fingiendo cuando usé tu trueno y rayo? Para ser honesto, Ronin estaba asombrado de poder recordar el nombre de ese movimiento. Estaba seguro de que solo recordaría el movimiento, pero de alguna manera el nombre también se le había quedado grabado. Veo que alguien no prestó atención cuando bajamos la montaña. Vaya, Kaminari parpadeó un par de segundos y luego esbozó otra sonrisa. Parecía feliz, pero su tono bromista parecía sugerir otra emoción. Gracias por usar mi movimiento de broma, es una buena jugada. Que la copiaran tenía poco que ver con el aprecio sentimental que sentían por Kaminari, sino con la funcionalidad de la técnica. Wright usaría cualquier movimiento si le ayudaba de ganar, pero parecía que Kaminari no lo entendía. Pues gracias, doble. Rió Kaminari mientras tomaba el trapo de Ronin, su sonrisa se ensanchó y bajó la mirada. Pero no tienes que mentir, entiendo que es bastante tonto, Kaminari. El monstruo puso una mano sobre la cabeza del débil, obligándolo suave pero firmemente a mirarse a los ojos, un gesto que generalmente animaba a la gente a escuchar y prestar atención. Habló despacio y con claridad, tomándose su tiempo con las palabras para no estropearlo. Solo me baso en hechos y lógica. No me molesto en mentir, y has creado un movimiento útil que sirve en diversas situaciones. Kaminari, tu jugada no es tonta. No eres tonto. No vas a ser un buen héroe. Ya eres un buen héroe. Deja de dudar de ti mismo. Si sigues perfeccionando tu técnica, te prometo que serás uno de los más grandes. ¿Lo dices en serio? Los ojos del débil se abrieron de par en par, como asombrado, pero esto no era asombroso. Eran simplemente hechos que ambos débiles necesitaban no solo comprender, sino también asimilar e interiorizar. Conozco a un hombre que quería ser el mayor héroe del mundo, pero se obsesionó tanto con el poder que se está convirtiendo en uno de sus mayores villanos. Conozco a un criminal violento, indeciso e incapaz de tomar decisiones, que ha acabado cometiendo un montón de estupideces por ello. Conozco a este imbécil que se niega a aceptar sus actos y no puede afrontar las consecuencias. El monstruo mantuvo su atención fija en el débil que tenía delante, aunque esto también se aplicaba al otro débil. Tú. Puede que te lleve un poco más de tiempo entender las cosas, pero aún así tienes una mentalidad y un desempeño excelentes. Lo estás haciendo mucho mejor que mucha gente, Kaminari. El monstruo retrocedió un paso y soltó la cabeza del débil, estirando sus brazos y piernas. Había estado corriendo y de pie durante la última hora, y ahora le empezaban a doler las piernas. Deja de dudar de ti mismo. Eres más brillante de lo que crees. Después de todo, eres un rayo. El debilucho se quedó quieto un segundo, luego miró la espada. Su sonrisa se sentía un poco diferente, un poco menos alegre y un poco más seria mientras olfateaba. ¿Oh, estaba llorando? Oh no, la había cagado otra vez al hablar. Gracias, señor Ken. Significa mucho. No hay problema, Kaminari. Midori ya estaba completamente seguro de que no se le daban bien estas cosas, pero al menos lo manejaría mejor que la última vez. Si tienes algún problema, cualquier cosa que surja, no tengas miedo de pedir ayuda. Eres inteligente, pero todos necesitamos ayuda, y con gusto te ayudaré. Kaminari tragó saliva y luego levantó la vista con los ojos ligeramente enrojecidos y una leve sonrisa. No era tan grande como de costumbre, pero parecía más sincera. Quizás acepte tu propuesta algún día, Sensei, lo siento. No te preocupes. Todos tenemos cosas que resolver, y creo que ya lo dije, pero me alegra poder ayudarte. No estaba seguro de qué nivel de contacto físico debían tener, así que optó por una sonrisa y un mayor contacto visual. ¿Necesitas un minuto? No, sí.
Solo, dame un segundo. Ronin retrocedió un paso y tomó una silla para sí mismo, mientras Kaminari se sentaba en el escritorio, dejando la espada y el trapo mientras ordenaba sus pensamientos. Bien, creo que estoy listo. Entonces, espadas. Espadas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso de la limpieza? Vamos a volver a armarlo todo, y después de eso, habremos terminado. ¿Recuerdas el orden en que va todo? Sí, apuesto a que puedo volver a armarlo antes que tú. Kaminari sonrió mientras recogía todas las piezas, incorporándose un poco en su silla. Ronin resopló levemente y negó con la cabeza, luego recogió todas sus piezas. Seguro que puedes intentarlo. Capítulo 119, Kaminari terminó de armar su katana y la levantó para observarla a la luz con asombro. Vaya, qué brillante es. ¿Es la misma espada que hice? No lo sé, yo no soy quien la limpia. ¿Hiciste algún truco mientras no miraba? Ronin revisó la empuñadura de su espada, luego la volteó y desarmó el pomo, reemplazando rápidamente la batería mientras Kaminari estaba distraído. Puedes hacer mucho cuando te esfuerzas, Kaminari. El talento natural choca contra muros, la pasión se consume, pero la disciplina nunca te abandonará. Nadie te la puede quitar, solo tú puedes conseguirla. Kaminari apartó la mirada de su espada con una sonrisa burlona. Seguro que pensabas que lo había olvidado, ¿verdad? Culpable, ¿cómo se me acusa? Ronin envainó a Yamato, sacudiendo levemente la cabeza antes de calcular la hora. Llegaron a las 10, llevaban menos de una hora haciendo esto, así que aún no deberían ser las 11, pero para un almuerzo temprano, Casi es hora de comer. ¿Ya tienes hambre? Tío, me muero de hambre. ¿Podría comerme Kaminari había echado la silla hacia atrás, pero no se levantó. Joder, me duelen las piernas como a una perra. Ah. Modera tu lenguaje. No, Kaminari, está bien. Hoy usaste la técnica durante más tiempo que nunca y puede que te hayas lastimado las piernas. Probablemente deberíamos haber estirado un poco más. Kaminari había usado el truco de las piernas relámpago durante, al menos 5 minutos. No era el tiempo más largo que Kaminari había usado su don, ni siquiera en las piernas, pero sí el más largo mientras desplegaba ese tipo de poder. Algunos músculos podrían estar quemados o rotos por el exceso de trabajo. También deberíamos haber descansado mientras bajábamos la montaña, oye, todo está bien. Bueno, lo estará cuando consiga agua. Kaminari le recordó al idiota justiciero que le había prometido agua a su alumno una vez que llegaran al fondo, y que aún no había cumplido su promesa. Debería haber dicho algo antes, murmuró mientras dejaba una botella de agua sobre el escritorio entre ellos, luego se sentó y comenzó a masajearse las piernas. ¿Cómo te sientes? ¿Te duelen las piernas por el esfuerzo o por otra cosa? ¡Ay! Oh, también están bastante calientes. ¡Caramba! Kaminari se remangó los pantalones y se echó un poco de agua en las piernas antes de frotárselas. Probablemente el agua no sirvió de nada, pero bueno, si se sentía bien, ¿quién era Ronin para juzgar? Pensaba que practicáramos más tarde, pero quizás necesites un buen descanso. Ronin reflexionó sobre cómo descansaría después de una dura batalla, antes de darse cuenta de que él también era pésimo descansando y no estaba en posición de aconsejar a nadie sobre el tema. Podrían intentar meditar, pero eso era más bien algo mental, y Kaminari podría tener problemas físicos. Además, con la poca capacidad de atención de Kaminari, sentarse en un solo lugar intentando no pensar en nada era más parecido a una tortura que a relajarse. Oye, todavía puedo practicar. Solo no esperes movimientos repentinos. Kaminari quería continuar, lo cual era una buena actitud, pero... No, si sigues sin descansar, solo te harás más daño, dijo el monstruo con autoridad, interrumpiendo a Kaminari antes de que pudiera terminar su discurso. Algo que no se enseña en las escuelas de héroes es que tomarse un descanso es importante. Necesitas recuperarte después de las peleas, relajarte y desconectar del trabajo, tanto por tu salud física como mental. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo de descanso debería tomarme? Eso depende de qué sea lo que estés intentando solucionar. Cuanto mayor sea el problema, mayor deberá ser el descanso. Por ejemplo, si solo tienes dolores musculares y te has hecho daño por entrenar demasiado, deberías reevaluarte dentro de una hora, ser realista y a partir de ahí veremos qué hacemos. ¿Por entrenar demasiado? Solo llevo entrenando una hora. Eso era quedarse corto.
Habían corrido menos de 30 minutos, luego se habían quedado parados otros 20, y después llevaban allí un buen rato. Era difícil saberlo sin luz solar y sin ningún reloj a la vista. Por eso es impresionante que te hayas lastimado tan rápido. El monstruo estaba realmente sorprendido de que alguien se hubiera lastimado en menos de una hora. Conocer tus límites es conocerte a ti mismo, y conocerte a ti mismo es el primer paso hacia el verdadero autocontrol. Superaste tus límites, lo cual suena bien en las series y las historias, pero ahora tienes que pagar las consecuencias. Superé mis límites simplemente, corriendo montaña abajo, bajando la montaña a toda velocidad, sí, y pudiste controlar tu carrera, hasta cierto punto. Esta semana trabajaremos para que tengas más control sobre ti mismo, para que puedas usar esta técnica cuando quieras y burlar a ese molesto director. Mientras tenían un minuto, el monstruo quería que le respondieran algunas preguntas y el almuerzo no sería no estaba seguro, no encontraba un reloj. El almuerzo aún no iba a ocurrir, al menos, definitivamente ni siquiera eran las 11:30. Tengo algunas preguntas sobre tu examen final, si no te importa. Sí. El entusiasmo de Kaminari se desvaneció como el sol en una tormenta. Era evidente que, a pesar de sus breves charlas, Kaminari seguía bastante molesto por haber perdido esa pelea. Pero Ronin había intentado animarlo antes, y ahora el monstruo solo quería respuestas. Luchaste contra el director Nezu. Luchaste con Asido Mina. Luchaste dentro de una zona de construcción o maquinaria. ¿Es todo correcto? El monstruo sacó el archivo de su pelea en un abrir y cerrar de ojos, leyéndolo antes de clavar la mirada en Kaminari. Sí, nosotros, bueno, estábamos en el mismo recinto que el director. En realidad nunca lo vimos. Cuéntame paso a paso cómo fue la pelea. ¿Qué pasó de principio a fin? Empezamos hablando entre nosotros y diciendo que probablemente no deberíamos usar nuestros dones porque podríamos matar accidentalmente al director si lo golpeábamos. Y desde el principio dieron la voz de alarma. Las notas de Nezu sobre los problemas decían: no pensaron bien las cosas, estos dos usan demasiado sus dones, lo cual era una completa tontería. Todos los héroes del mundo usaban demasiado sus dones, y Mina y Kaminari pensaron lo suficiente como para darse cuenta de que sus dones podrían ser letales para Nezu, lo que también significaba que no dependían de ellos. No aprovechar en absoluto sus peculiaridades era un verdadero problema, y era un problema que el monstruo pretendía solucionar. En general, una buena decisión, sigan adelante. Nos dirigimos hacia la salida, pero entonces los edificios y demás empezaron a derrumbarse. Después descubrimos que Nezu estaba en una grúa enorme, destruyendo la ciudad y bloqueando casi todas las salidas. Simplemente corrimos esquivando los escombros que caían y nos quedamos atrapados en un edificio que se derrumbaba hasta que se acabó el tiempo. ¿Eso es todo? Sí. Bastante mal, ¿verdad? El monstruo respiró muy despacio, antes de esbozar una sonrisa, tratando de resolver el problema. Nezu dijo que Kaminari y Mina no pensaron lo suficiente y usaron demasiado sus dones. Estas eran verdades, en teoría, pero al ponerlas a prueba se desmoronaban. Que los estudiantes no pensaran bien las cosas era en parte cierto, pero no se podía probar en esta situación. Por ejemplo, los estudiantes no tenían ni idea de cómo Nezu estaba destruyendo los edificios. Dado que se trataba de una grúa, Kaminari podría haberla electrocutado y evitado el accidente, si hubieran podido alcanzarla, ya que desconocían su existencia. Y si Nezu no les hubiera bloqueado el paso. Mientras Kaminari intentaba electrocutar la grúa, Mina podría haber usado su don para atravesar los escombros y abrirse paso hasta la meta. Ambos habrían fallado en las predicciones de Nezu sobre el uso de los dones, pero habrían aprobado el examen. Era una situación sin salida, y dada la forma en que Nezu trató a Zero, Kaminari podría no aprobar. Pero, pensando en la situación de Kaminari, la cosa solo empeoraba. No sabían cómo Nezu estaba causando tantos problemas, y el primer pensamiento del monstruo fue simple: explosivos. Sin embargo, Kaminari no podría detenerlos, así que no intentaría hacerlo, y como no lograría inmovilizar la grúa, perderían. Esta situación era, prácticamente hablando, imposible de ganar. No era difícil, era imposible. El monstruo supuso, con bastante fundamento, que Nezu se había dejado llevar por la pelea y se había extralimitado, pero nadie señaló lo injusta que era la contienda porque él era el director. Así es como funcionaba la mejor escuela de héroes de Japón. Repugnante y decepcionante.
¿Perdiste por tiempo límite y te quedaste atrapado en un edificio que se derrumbaba? ¡Qué resistencia! Sobrevivir a que un edificio te cayera encima no era fácil, aunque probablemente la UA no usara edificios reales. Ojalá no lo hicieran, ya que eso supondría un enorme despilfarro de presupuesto y un gran riesgo para los estudiantes cuando ocurrían cosas así. Pero ahora ya sabes la pregunta que quiero hacerte, voy a ser sincero, Sensei, no tengo ni idea de qué preguntas quiere hacerme. ¿Me puede dar un poco más de agua? Claro. ¿Por qué no usaste el trueno y el destello para esquivar los edificios que se derrumbaban? Termina de beber y luego responde, Kaminari. Kaminari terminó la mitad de la botella y luego miró confundido a Ronin. ¿Para qué usaría el trueno y el destello? Es un superataque, pero no puedes destruir un edificio. Entiendo. Algo que ni siquiera Midoriya había considerado era que se trataba de un problema mental, aunque no del mismo modo que el debilucho tenía problemas mentales. Kaminari veía sus técnicas como simples ataques, movimientos que se usarían una sola vez, pero que solo serían útiles en una pelea. Así es como los héroes trataban los superataques, como técnicas que podían usarse una sola vez para cambiar el rumbo de toda una pelea. ¿Por qué se decía esto a sí mismo? Esto era algo que Kaminari necesitaba escuchar. Kaminari, es un poco difícil mostrarlo aquí dentro. Tendremos que salir para esto. ¿Crees que puedes caminar, o hay algún daño grave? Caminaré, pero no me gustará. Acostúmbrate a mis quejas, jefe. Kaminari dijo que se quejaría, pero seguía sonriendo mientras seguía a Ronin afuera. Kaminari se acomodó a la sombra en el bosque, en una silla plegable, jugando con ella y pasándoselo en grande. Solo 3 de sus piernas tocaban el suelo y se divertía muchísimo meciéndose de un lado a otro, con una sonrisa radiante. Ronin se quitó su gran abrigo vaporoso para que Kaminari pudiera observar bien sus movimientos y seguirlo. El abrigo había sido diseñado para ocultar su tamaño real y dificultar que se viera lo pequeño que era, impidiendo además que los demás vieran lo que hacía. Si bien todo eso era útil en una pelea, no solo era malo para enseñar, sino que lo complicaba todo, así que había que quitárselo. Kaminari, ¿qué es un superataque? Ronin colgó el abrigo sobre una rama antes de comenzar unos estiramientos más serios, calentando para el espectáculo que iba a dar. No le gustaba alardear de sus habilidades, pero tendría que intentar dejar claro el mensaje. ¿Es una pregunta con trampa? Se trata más bien de sentar las bases de lo que voy a trabajar esta semana. No hay reglas estrictas ni respuestas incorrectas, solo quiero escuchar tu opinión. ¿Puedo tomarme un minuto? Cuando estés listo. Ronin revisó su equipo mientras Kaminari comenzaba a escribir varias frases, dejando la mayoría sin terminar. Es que, en mi defensa, todavía no hemos tenido esta lección en clase. Por eso me vas a dar tu opinión, y no la de Aizawa, ni la de la UA, ni la de quien sea que envíen para enseñarte sobre los supermovimientos. Un superataque, es un superataque, un comienzo flojo, pero Kaminari empezó a desmenuzarlo. Entonces, ¿es un superataque mejor que lo normal? Es algo especial que es mejor que lo que normalmente puedes hacer. Esa sí que fue una gran respuesta, Kaminari. Le dedicaste mucho más tiempo y esfuerzo que a cualquier otra cosa en el curso de héroes de la UA, a juzgar por cómo se estaba desarrollando este lío. Será mejor que lo tengas presente, no solo para esta lección, sino porque sospecho que la UA te dará una respuesta mucho peor. Gracias. Ahora la segunda parte. ¿Es el trueno y el destello un superataque? ¿Sí? Porque normalmente no puedo moverme tan rápido, ¿no puedes? Ronin lo interrumpió antes de tiempo con una ceja arqueada. ¿Por qué no? Porque, no sé, magia. Kaminari, acabamos de bajar corriendo una montaña en menos de 30 minutos. Pero usé ese guión especial para algunas partes. La primera sección, aún así la hicimos en 7 minutos, y si hubiéramos mantenido ese ritmo, habríamos terminado en 30 minutos. Ronin finalmente terminó sus últimos estiramientos y la revisión del equipo, atando a Yamato en su lugar mientras hacía todos sus saltos y demás. Si un supermovimiento está más allá de lo que normalmente puedes hacer, el Thunderclap y el Flash son movimientos ordinarios que puedes hacer. Trueno y destello es una técnica que puedes usar en cualquier momento y lugar. Ronin respaldó sus palabras con acciones, lanzándose repentinamente hacia adelante y desapareciendo mientras se adentraba en el bosque antes de girar bruscamente y detenerse. Y no requiere mucha energía.
Si usas la creatividad, puedes sacarle mucho provecho. La mayoría de los superataques son versiones más poderosas de los movimientos normales, por ejemplo, Ronin señaló a Kaminari para recalcar sus palabras. Tu tormenta eléctrica y choque. Eso sí que es un superataque. Es un movimiento que no se puede usar en cualquier lugar y requiere mucha energía para ejecutarlo, además de que no se puede usar muchas veces seguidas. Pero es increíblemente poderoso, así que es un superataque en lugar de una pérdida de tiempo. Vaya, ya hice un movimiento super. Te prometí que tendrías un superataque al final de la semana, y lo decía en serio. Al menos, según su definición. Si los demás héroes estarían de acuerdo o no, era algo que solo el tiempo diría. Pero los superataques tienen defectos, principalmente, suelen ser muy difíciles de usar. Casi siempre requieren energía o tiempo. ¿Qué pasa, Kaminari? Kaminari bajó la mano mientras formulaba su pregunta. ¿A qué te refieres con normalmente? ¿Existen superataques que no requieran mucho tiempo ni energía? Algunos idiotas hacen un movimiento normal y le dan un nombre llamativo para fingir que es un superataque. Para mí, esos no son superataques de verdad, pero si revisas el registro de héroes, siguen ahí, así que alguien cree que cuentan. Ronin se encogió de hombros mientras volvía, manteniendo una mano sobre Yamato inconscientemente. La cuestión es que un superataque poderoso puede cambiar el rumbo de la batalla, pero necesita una base sólida. Tu trabajo con el trueno y el destello es lo que te hace tan bueno con la tormenta y el choque. Oh, es como una habilidad ligada en un videojuego. Kaminari reformuló la diatriba de Ronin para poder recordarla más fácilmente cuando la necesitara. Es como una habilidad ligada al daño base. Si aumentas el daño base en 1, aumentas el daño de la habilidad en 10 o algo así. Excelente, Kaminari, y ya lo estás entendiendo, dijo Ronin, asintiendo ante la explicación de Kaminari, pero pensó que el ejemplo podía ir un poco más allá. Un superataque no depende de una sola habilidad. Normalmente, se trata de la combinación de muchas habilidades básicas para crear un resultado más poderoso que el que se obtendría con cada una por separado. Por lo tanto, para crear superataques poderosos, necesitas habilidades básicas sólidas. ¿Así que quieres que mejore mis habilidades básicas? ¿Quieres que haga ejercicio? Algo así. Puedes entrenar cuando quieras y no necesitas estar aquí para hacerlo, así que nos centraremos en lo que sí requiere nuestra presencia. Prepararemos el terreno para que puedas seguir entrenando y mejorando después de este campamento. Ronin se acercó a caminar y le dio un ligero toque en una pierna. Ahora mismo, tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte para seguir el ritmo de tu don, así que vamos a solucionarlo. Trabajaremos en la cantidad de electricidad que puedes usar en tus piernas, mejoraremos tu técnica y añadiremos algunas cosas más adelante. ¿Para eso sirve este campamento? No tengo ni idea y me da igual, porque es lo que voy a hacer. Esta semana vamos a intentar que los alumnos superen sus debilidades y mejoren sus fundamentos. Y ahora mismo, quiero ayudarte, Kaminari. Ronin se apartó un paso del alumno sentado y se apoyó en un árbol frente a él, estirando el cuello antes de adoptar la pose de tipo duro que fingía ser. Pero soy impaciente. No ayudo a cualquiera, solo quiero ofrecer mis servicios a quienes los necesiten. Nos vimos envueltos en lo de la montaña por casualidad, pero tienes opción. ¿Quieres entrenar con tus compañeros? Kaminari al menos pensó un minuto antes de responder. ¿Qué van a hacer? Están entrenando el uso de sus dones, algo con lo que tú tienes dificultades, si mal no recuerdo. Van a llevar sus dones al límite y luego superarlos, igual que tú lo hiciste en esa montaña. Te dolerá, pero tu don se hará mucho más fuerte. ¿Qué te parece? ¿Eh? Kaminari no lo pensó mucho esta vez antes de responder. Pero no quiero que mi don se haga más fuerte, quiero hacerme más fuerte. Es como dijiste con las balas y la explosión, no se trata del poder, sino de cómo lo usas. Supongo que estabas escuchando más de lo que pensaba. Ronin negó con la cabeza antes de apartarse del árbol y caminar hacia Kaminari, ofreciéndole la mano para levantarse. Vamos, pues, vamos a comer algo y luego empieza el verdadero trabajo, así que despiértate. ¿Sí? Kaminari tomó la mano y se incorporó, encontrándose con la mirada de Ronin con una sonrisa confiada mientras comenzaban a caminar hacia el edificio. Deberíamos coger la silla plegable. No. ¿No se preguntarán a dónde fue? Tal vez. Y si lo hacen, échenle la culpa a Nezu. Capítulo 120, Ronin abrió el camino alejándose del campo de entrenamiento con Kaminari siguiéndole,
quien aún caminaba un poco raro. Oye, tengo otra pregunta. ¿Qué sentido tenía salir? Pensé que tendría que demostrar más de lo que lo hice, fue su respuesta, pero la verdadera razón era que no lo había pensado bien. No creía que tendría un solo alumno tan pronto. Sí que pensaba que acabaría con uno solo, pero calculaba que sería como muy pronto al segundo día. Una vez más, estaba improvisando y fingiendo que todo formaba parte de un plan que no tenía. Al igual que con lo que iban a comer para el almuerzo, Ronin no tenía ni idea de si los profesores habían preparado comida por si acaso los alumnos llegaban temprano. En el peor de los casos, repartirían la comida que Ronin había traído. No era gran cosa, pero significaba que Ronin tenía que indicarle a Kaminari dónde estaba el comedor mientras recogía su bolsa de provisiones, por si acaso. Hablando del comedor, eso sí que planteaba dudas sobre qué función tenía ese edificio. Tenía una cafetería, así que era una especie de campamento que los héroes habían ocupado. ¿Era la cafetería una adición reciente? Mejor aún, ¿a alguien más le importaba esto aparte de a él? Kaminari lo sacó de sus pensamientos, como siempre, saludándolo con un sándwich en la mano. Oye, Sensei. Sensei. Siéntate aquí. Por aquí. Como si fuera a sentarse en otro sitio, técnicamente podían, pero eso sería ser un cretino. Ronin se acercó pero no se sentó, mirando a su alrededor. ¿De dónde sacaste la comida, Kaminari? Kaminari ya había dado un bocado a su comida, así que no se molestó en responder verbalmente y simplemente señaló la cocina. Dentro estaba Mandalay, uno de los héroes profesionales, de pie detrás del mostrador hablando con alguien. Debía de ser bastante bajo, ya que no podía ver a la otra persona por encima del mostrador. ¿Quieres ir a casa? No, solo necesito ir a la cocina un momento, luego vuelvo. Ronin pasó junto a las mesas y fue a buscar algo de comer y a ver con quién hablaba Mandalay mientras ajustaba su mochila, eligiendo qué se prepararía. Quizás se haría un sándwich y guardaría la comida para después. No, definitivamente guardaría la comida si podía. Quería comer algo rápido y no quería nada que requiriera cocinar. Oh, Ken. Me preguntaba dónde estabas cuando tu alumno vino sin ti. Mandalay lo saludó antes de que él llegara siquiera a la mitad del camino hacia la cocina, levantando la vista de la persona con la que estaba hablando. Ahora es alumno de todos, no solo mío. Si quieres entrenarlo un rato, solo tienes que preguntar, pero probablemente tendrás mucho trabajo con los demás alumnos. Ronin tenía cierta curiosidad por ver qué harían los otros profesores, pero no la suficiente como para ir a averiguarlo. Sobre todo porque estaba bastante seguro de que lo enfadaría, como todo lo que había aprendido últimamente sobre la UA. Ah, Kota. No estabas allí cuando se lo presentamos a los demás profesores. Mandalay bajó la mirada, refiriéndose a la segunda persona invisible en la cocina justo cuando Ronin dobló la esquina, buscando los ingredientes para preparar un sándwich para, un chico muy familiar lo miró fijamente. Llevaba un gorro rojo con dos cuernos que sobresalían y el pelo negro y puntiagudo que se le salía de las órbitas. Les resultaba familiar. No, lo conocían. Lo recordaban casi tanto como a Kaminari, porque aquel fracaso se les había clavado como una espina clavada, aquel momento crucial en el que Midoriya se dio cuenta de que su habilidad para hablar era pésima. Este es Kota, mi sobrino. Se ha estado quedando con nosotros, así que lo verás por el campo de entrenamiento. Saluda a Kota. Mandalay le dio una palmada en la espalda a Sleepy y lo empujó hacia Midoriya. Sleepy parecía aún menos amigable que cuando se conocieron, mirando fijamente a Ken. ¿Qué se supone que eres, viejo, una especie de héroe? Y, por lo que parece, aún menos educado. No soy ningún héroe. Solo un profesor de actuación. Wright siguió buscando el problema inmediato. La comida. Este niño era una molestia y nada más, alguien con problemas emocionales que no les incumbía. Preocuparse por él solo les haría perder tiempo y energía. TSK. Exclamó Kota, visiblemente molesto, pero acababan de conocerse en esa forma. Era imposible que Kota lo reconociera, así que no tenía motivos para estar enfadado con él. Sin embargo, allí estaban, perdiendo tiempo y energía cuando habían ido a buscar comida. Esto era asunto de un terapeuta, no de un justiciero. Kota. Mandalay parecía querer regañarlo, pero él echó a correr de inmediato, aunque eso no serviría de nada, ya que la peculiaridad de Mandalay le permitía comunicarse telepáticamente con la gente a distancia.
Aún así, lo que importaba era el principio, y al huir con la última palabra, si es que se podía considerar TSK como una palabra, ganó la discusión que solo se desarrollaba en su cabeza. Lo siento, otra vez, no está aquí porque quiera estarlo. Siguiendo esa lógica con los recuerdos de Midoriya, parecía que Kota estaba allí porque sus padres habían fallecido. El gimnasio donde solía encontrarse con Kota era al que las Wild Pussycats parecían asistir al menos una vez por semana, y Kota las había estado acompañando. Eso significaba que los padres de Kota no habían muerto recientemente, y como Kota le había contado su historia a Midoriya, no fue difícil deducir el resto. Le guarda rencor a los héroes por alguna razón, pero como solo soy profesor de actuación, no creo que sea asunto mío saberlo. En concreto, Wright no quería saberlo. Si lo supieran, podrían involucrarse más, y eso sería una pérdida de tiempo, igual que toda esta conversación le estaba haciendo perder el tiempo buscando el pan. Tenía todos los demás ingredientes para un sándwich, y ahora ¿dónde estaba el pan? ¿Sus padres eran héroes? ¿Los escuchó? ¿Estaban hablando por diversión? Denle un poco de privacidad al niño y déjenlos tranquilos, no era asunto suyo. Murieron en el frente, y él vive con nosotros por ahora, pero culpa a los héroes de su muerte. Está pasando por una etapa difícil. Bueno, la opinión de Kota era técnicamente correcta. Wright sabía que si los héroes recibían el entrenamiento adecuado, era menos probable que murieran, y que definitivamente morían porque elegían ser héroes. Que ambos padres se convirtieran en héroes era una falta de respeto. ¿Quién se suponía que debía quedarse en casa cuidando al niño? Esos padres crearon la situación en la que Kota tendría esas preocupaciones, al dejarlo solo constantemente. Su ausencia en su vida antes de su muerte sentó las bases de sus actuales problemas de abandono. Era 100% culpa de ellos que él se hubiera vuelto así, no porque fuera una mala persona, sino porque su crianza había sido terrible. Pero no podías decirle eso a un niño. No podías acercarte a alguien que estaba de luto y explicarle que toda esta situación se debía a que sus padres no lo habían pensado bien, eso era una canallada. ¿Cómo se suponía que ibas a decirle a un niño que sus padres realmente lo amaban a pesar de que eligieron sus carreras por encima de él y no pensaron, y por eso Wright quería evitar involucrarse? Se estaban metiendo en el lío de un niño idiota. Wright no sabía cómo consolar a un niño con esos problemas, y no le importaba. Para eso estaban los psiquiatras, no los justicieros. Él estaba centrado en prevenir problemas futuros y cambiar el sistema, no en intentar solucionar cada pequeño problema del sistema actual. Eso era lo que hacían los héroes, y por eso nunca llegaban a ninguna parte. Kota era un ejemplo perfecto de por qué el sistema de héroes necesitaba un cambio. No culpaba a la sociedad de héroes por la muerte de sus padres, sino que identificaba correctamente la causa. Si la sociedad de héroes hubiera estado mejor organizada, probablemente no habrían muerto, pero esto no era relevante para el problema actual de encontrar pan, y Mandalay esperaba que respondieran de alguna manera. Optarían por algo genérico y seguro. Está pasando por una etapa difícil, pero con el apoyo adecuado será mucho más llevadero. Como un psiquiatra. Si cuenta con la ayuda de las personas adecuadas, podrá sobrellevarlo mejor. Eran hechos evidentes, pero hicieron sonreír a Mandalay mientras finalmente se alejaba del lugar donde estaba parada, frente al pan, escondiéndolo de Wright, y salía de la cocina. Eso espero. Gracias por la ayuda. No es nada. En realidad no servía de mucho, solo eran hechos. Hechos que, al parecer, iban a ser ignorados cuando Mandalay salió de la cocina, probablemente para reunirse con los demás héroes que aún no habían comido. Sabiendo que Wright podía ver un reloj, todavía era un poco temprano para un almuerzo tradicional, pero claro, iban a tener mucho trabajo por delante. Un almuerzo temprano nunca venía mal. Midoriya preparó su sándwich rápidamente antes de dirigirse a Kaminari, quien inmediatamente comenzó a saludar de nuevo. Oye. Sensei. Sensei, siéntate aquí. Alguien está entusiasmado. ¿Te sientes mejor? ¿Sí? Vale, quizás solo un poquito mejor, pero aún así está mejor. Kaminari volvió a comer su sándwich, contento de concentrarse en una cosa a la vez. Le dio a Midoriya un segundo para que también empezara a comer, o al menos, para que lo hiciera. Tenían mucho trabajo por delante y necesitaban empezar rápido para intentar hacerlo todo en una semana. Kaminari terminó primero, obviamente, tenía una gran ventaja ya que alguien quería perder todo el tiempo en la cocina. Bueno, eso fue otra vez ser un cretino.
Pero Kaminari los redirigió al tema principal del día cuando terminó, tirando su plato de papel antes de sentarse de nuevo con una gran sonrisa. Entonces, Sensei. ¿Qué sigue? Ronin se apartó de Kaminari, observándolo detenidamente antes de hablar. Tienes los pies demasiado separados. Junta un poco la pierna trasera. Tras haber terminado de comer, regresaron al campo de entrenamiento y Kaminari se quedó allí de pie. No llevaba espada ni vaina. Simplemente estaba a la sombra mientras Ronin le daba algunos consejos. Agáchate un poco, estás demasiado alto. Perderás el equilibrio si algo te toca. Sensei. Dijo que íbamos a trabajar en lo básico, ¿verdad? Sí. Mueve un poco la pierna delantera hacia la derecha. Estás girado un poco hacia la izquierda y queremos que mires hacia adelante. Ronin dio unos pasos a su alrededor, concentrándose en las piernas de Kaminari. Entonces, cuando dijiste lo básico, estamos trabajando en tu postura. Todo el manejo de la espada comienza en las piernas, así que nos aseguraremos de que empieces correctamente. Ronin retrocedió y hizo una demostración mientras se colocaba frente a Kaminari. Los pies separados a la altura de los hombros, un pie hacia adelante y el otro ligeramente hacia un lado. Dobla las rodillas. ¿Qué efecto tiene una postura? Te ayuda a moverte. Tus piernas son para posicionarte y moverte, así que una postura es para asegurarte de que puedes moverte con seguridad en casi cualquier dirección. Esto te permite atacar y retirarte con seguridad, ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora, vamos a practicar que adoptes una postura por un rato, luego vamos a practicar que te muevas mientras estás en ella. Vuelve a la posición de pie. Ronin hizo lo que dijo, y Kaminari naturalmente lo imitó. Ahora, ponte en posición, mueve tu pierna trasera un poco más hacia afuera, bien. Ahora, de nuevo de pie, y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, Kaminari se movía hacia adelante y hacia atrás repetidamente mientras realizaba la rutina, machacándola en su cabeza. Adoptó su postura, luego se deslizó hacia adelante, liderando con la pierna delantera e impulsándose con la trasera. Luego se deslizó hacia atrás, liderando con la pierna trasera e impulsándose con la delantera. De lado a lado, comenzando con la misma pierna que el lado hacia el que se movía. A la derecha. Empieza con la pierna derecha. A la izquierda. Al revés. Era realmente sencillo, pero eso era lo que lo hacía tan fácil, hasta que Ronin empezó a lanzar bolas curvas. ¿Listos? Ronin no se molestó en armarse. No lo necesitaría. Kaminari ahora llevaba un chaleco acolchado, pero su sudor provenía del trabajo, no del calor. Llevaban horas repasando esto. Claro que hacían pausas, pero con el tiempo su energía se fue agotando y su esfuerzo se convirtió en fatiga. Pero aún no había terminado. Kaminari rápidamente tomó otro trago de agua antes de acercarse a Ronin. ¿Listo, señor? Ninguno de los dos portaba un arma para este ejercicio. Kaminari adoptó su postura y avanzó. Kaminari porque no atacaba y Ronin porque no la necesitaba. En su lugar, llevaba una extraña espada de madera hecha con tiras de madera atadas entre sí. Esa espada falsa era lo que no dejaba de golpearlo mientras practicaban esta serie de movimientos. Tomen posiciones. El cuerpo de Kaminari se inclinó ligeramente al adoptar su postura, separando las piernas y bajando su centro de gravedad. Se inclinó hacia adelante, esperando la siguiente orden. Acérquense. Ambos bandos volvieron a moverse uno hacia el otro, Kaminari se movía con movimientos rápidos y bruscos mientras hablaba a través de esos movimientos. Adelante, empuje, se detuvieron a pocos metros el uno del otro, la distancia que habrían recorrido si estuvieran luchando con espadas. Kaminari no tenía tiempo que perder, ya que Ronin pasó directamente al siguiente punto de acción en cuanto estuvo a su alcance. Esquiva. Exclamó Ronin, dando un paso al frente y blandiendo su espada contra la cabeza de Kaminari, obligando al aspirante a héroe a ponerse a la defensiva. Este era el movimiento con el que Ronin solía comenzar, una maniobra espectacular y llamativa, fácil de comprender. La espada se elevó sobre la cabeza de Ronin antes de caer en picado, cortando el aire mientras Kaminari se apartaba. Ese ataque fue útil porque era muy predecible y fácil de esquivar. Sirvió como calentamiento para lo que harían durante el ejercicio. Esquiva. Repitió Ronin mientras volvía a encarar a Kaminari. No fue hasta su quinto intento que Kaminari se dio cuenta de que tenían la misma postura, pero con propósitos completamente distintos.
Ronin se hizo a un lado para girar y mirar a Kaminari, y este lo imitó, manteniéndose alejado de su maestro. Permanecer demasiado tiempo frente al maestro era la forma más rápida de recibir un buen golpe. Pero simplemente salirse de la línea central no fue suficiente para esquivar todos los ataques. El segundo ataque de Ronin obligó a Kaminari a idear un nuevo plan, ya que la espada se movió lateralmente. No se podía esquivar un ataque lateral simplemente dando un paso hacia un lado, así que Kaminari se vio obligado a idear un nuevo movimiento, o al menos lo logró al cuarto intento. Sin embargo, no lo consiguió hasta el sexto intento, después de comprender la técnica de la postura compartida. Kaminari saltó hacia atrás inclinándose hacia atrás, y la hoja de la espada rozó su pecho. Perdió el equilibrio y tropezó hacia atrás, y Ronin no desaprovechó la oportunidad para enderezarse y atacarlo de nuevo, lanzándole otro golpe desde arriba. Pero eso significaba que Ronin tenía que alzar la espada por encima de su cabeza, y eso llevaba tiempo. Mientras la espada subía, Kaminari impulsó su cuerpo hacia adelante un solo paso, recuperando el equilibrio al plantar los pies antes de saltar hacia adelante, acortando la distancia hasta estar cerca de su maestro, demasiado cerca para blandir la espada correctamente. Estaban a solo unos centímetros de distancia cuando Kaminari se dispuso a agarrar las manos de su maestro. Y entonces Ronin saltó hacia atrás, igual que Kaminari antes. Sin cambiar de postura, intercambiaron roles. Kaminari pasó a la ofensiva mientras Ronin defendía su ventaja. Las espadas son mejores que las manos, pero necesitan espacio para funcionar. Si puedo asfixiarte, ¿sí? Esquiva. Ronin atacó mientras retrocedía, ejecutando ese golpe por encima de la cabeza mientras daba un paso atrás, pero Kaminari avanzó hacia adelante y hacia un lado, acortando la distancia entre ellos mientras esquivaba el ataque. Ronin había sonado desalentador cuando dijo sí, pero no había dicho que no. Eso significaba que si lograba acercarse lo suficiente y detener la oleada de ataques acercándose demasiado, voy a ganar. Y justo cuando estaba a punto de lograrlo, Ronin plantó firmemente su pie trasero en el suelo. Su pierna delantera se levantó rápidamente y le dio una patada directa en el chaleco, enviando a Kaminari hacia atrás y al césped. Rodó durante unos segundos antes de darse la vuelta, mirando hacia las copas de los árboles. No se había lastimado gravemente, pero estaba un poco sin aliento. Al menos sentía las piernas bastante bien. ¿Estás bien? ¿Caíste sobre una raíz o algo así? Tío, yo también me lo preguntaba. Creo que estoy bien, pero vaya. Eso fue nuevo. Esa patada definitivamente no tenía toda la fuerza de Ronin. Ninguno de los golpes del maestro era tan rápido como podía ser, pero claro, esto era un entrenamiento. Ronin quería enseñarle, no matarlo, así que no había razón para usar toda su fuerza. Todo tenía sentido si se paraba a pensarlo un segundo. Tu estilo cambió a medida que crecías, así que el desafío también tuvo que crecer. No intento enseñarte un patrón, te enseño a pensar. Ronin ayudó a caminar y a levantarse y luego miró hacia la ladera de la montaña. Parece que tenemos compañía. Kaminari entrecerró los ojos y pudo distinguir vagamente una masa informe de gente, arrastrándose. Avanzando pesadamente. Arrastrándose. Vio a un grupo de personas arrastrándose por el bosque al pie de la montaña, cada una con un aspecto horrible. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tan mal aspecto? ¿Por qué sus cerebros harían que un zombi muriera de hambre? No estaba muy seguro de lo que eso significaba, pero Ronin estaba más ocupado limpiando. Parecía estar completamente concentrado en su trabajo, por eso Kaminari estaba tan sorprendido. Sus compañeros aún no habían salido del bosque, pero el sensei los había visto sin siquiera intentarlo. Tira el chaleco por algún lado y reúnete con tu clase. Eraserhead debería tener un discurso preparado para todos ustedes. Yo terminaré de limpiar. Kaminari se deshizo del acolchado y se lo lanzó a Ronin, alejándose antes de que Ronin lo llamara por última vez. Casi lo olvido, una última cosa. Lo estás haciendo genial. Ronin lo miró fijamente, asegurándose de que entendiera, antes de dedicarle una sonrisa. Te has esforzado mucho y puede que no veas los resultados de inmediato, pero aún así lo estás haciendo genial. Mañana trabajaremos todo el día, así que descansa bien. Nos vemos mañana cuando Eraserhead dé su discurso matutino y luego nos separaremos del grupo. Come mucho esta noche, necesitarás energía. Kaminari sabía mucho de videojuegos, y eso sonaba a un montón de indirectas.
Le devolvió la sonrisa y se despidió con la mano mientras corría a reunirse con sus amigos. Cómetelo todo. Nos vemos mañana. Te entiendo. Hasta luego. Midoriya vio a su alumno alejarse corriendo antes de terminar de recoger sus cosas, bueno, las suyas. Botellas de agua de repuesto, el chaleco y la espada. Sobre todo las botellas de agua. Había traído un montón por si caminar y tenía sed. Hacía calor y no quería que se deshidratara y se desmayara. Llevó todo de vuelta al aula que usaba para guardar sus cosas antes de reunirse con el grupo justo a tiempo para ver a Pixie Bob acosando sexualmente a algunos estudiantes. No, eso estaba mal. Acoso sexual era una palabra demasiado fuerte, molestaba sexualmente a algunos estudiantes, completamente inconsciente de sí misma. Kaminari también estaba allí, saludando a algunos de los otros estudiantes y uniéndose al grupo. Sin embargo, la mayoría lo recibió con miradas de desaprobación, y era comprensible. Allí estaban, cansados y sucios después de caminar penosamente por el bosque durante horas porque habían perdido el tiempo, solo para ver a Kaminari. Estaba un poco sucio, un poco sudoroso, pero aún así, era muchísimo mejor que el resto. Midoriya se sentó junto a Eraserhead y Vlad, quienes estaban hablando brevemente sobre Pixie Bot con Mandalay. Oye, Mandalay. ¿Siempre fue así? El disgusto y la decepción en la voz de Eraserhead eran palpables y a la vez agradables. Está un poco desesperada, ya que tiene la edad adecuada para, ya sabes, se oyó un crujido cuando Bakugou creó una explosión en la palma de su mano, gruñendo e interrumpiendo la conversación vacía en la que se había convertido. Oye. Deja de hablarnos y di algo. ¿Qué pasa ahora, Bakugou? A pesar de haber dormido todo lo que tenía en el mundo, Eraserhead seguía sonando cansado. ¿Qué hace ese mocoso aquí? Bakugou señaló a Kota, y Wright sintió que se desconectaba mentalmente incluso antes de que Mandalay abriera la boca. Ella repetía el mismo discurso de la vez anterior mientras Wright observaba a los niños. Cada uno seguía en su propia clase, probablemente por instinto, pero su incapacidad para formar nuevos grupos podría ser perjudicial cuando se enfrentaran al mundo real. Entre esos alumnos, había uno que destacaba por encima de los demás. El debilucho, a quien el grupo consideraba un marginado por sus experiencias diferentes, formaba parte del grupo, pero no se sentía integrado. Con el tiempo, se reintegraría, con suerte. Al fin y al cabo, eran adolescentes, y las malas decisiones eran su especialidad. Wright conocía a cierto debilucho que tomaba muchísimas a diario. Saluda, Kota. Mandalay condujo al niño hacia los estudiantes, pero este no respondió por un momento, sino que volvió a lanzar una puya antes de marcharse. ¿Kota? TSK. Ahí estaba de nuevo. No pienso juntarme con tipos que quieren ser héroes. Intenciones claras. Comprensión hacia los demás. Y, para colmo, la firmeza para mantenerse firme. Qué niño tan ambicioso, que encajaba con la mayoría de los ideales de Wright incluso antes de cumplir los 10, tenía menos de 10 años. Parecía menor de 10. La juventud era realmente la esperanza de la sociedad, y este niño compartía plenamente la visión de Wright, aunque este niño definitivamente no estuviera del lado de los héroes. Bueno, era otro punto para la villanía, y no había ningún villano a la vista. Impresionante. Wright estaba seguro de que lo único que vería sería al heroísmo perdiendo puntos a diestra y siniestra, pero en realidad estaban haciendo que la villanía pareciera una mejor opción en lugar de quedar en ridículo. ¿Qué pretendes? ¿Cuántos años tienes? Robokip tenía las mismas preguntas que Wright sobre la edad de este chico. Parecía demasiado listo para tener menos de 10 años, pero tal vez así era como lo habían educado. Wright no lo sabía y le importaba menos de lo que creía. Mocoso precoz. ¿No se parece un poco a ti? ¿Qué? Para nada. Cállate, maldito bastardo. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Maldito bastardo? Bien hecho, buen juego. Wright no podía entenderlo y algo parecía superar la edad de Kota en cosas que no le importaban. Lo siento. Deja de estar ahí parado y baja tus maletas del autobús. Aizawa interrumpió la extraña conversación entre el emo de pelo rojo y blanco y Bakugou, poniéndose tan erguido como nunca antes en su vida, aunque con un aspecto agotado. Una vez que dejes tus maletas en tu habitación, cenaremos en la cafetería. Después, te ducharás y te irás a dormir. Mañana empezaremos de verdad. Eraserhead desestimó sus quejas, bueno, las ignoró por completo, con facilidad, señalando el autobús. Ahora, pónganse en marcha.
Los estudiantes refunfuñaron y se quejaron mientras se alejaban, dejando a los adultos y a un adolescente rebelde solos mientras se dirigían a la cafetería. ¿Crees que preparamos suficiente comida? Claro que sí, lo hacemos mucho, ya sabes, Ken. Pixiebot parecía seguir de buen humor, a juzgar por cómo movía la cola en el aire. Midori ya estaba bastante seguro de que Flujo Terrestre, el don de Pixiebot, no le daba cola, pero no le importó lo suficiente como para preguntar. Además, hicimos más después de que tú y ese estudiante se fueran. Midori ya había sido demasiado perezoso para dejar a Kaminari solo y lo trajo para que lo ayudara a cocinar cuando dieron las 3. Cocinar era una buena práctica, ya que era algo que todos tenían que hacer en algún momento de su vida, y esperaba que le sirviera al aspirante a héroe durante la semana siguiente, cuando tuviera que preparar sus propias comidas. Los héroes ayudaron a servir la comida mientras los estudiantes empezaban a llegar poco a poco. Bueno, llegaban poco a poco hasta que olían la comida. En cuanto la olían, los estudiantes se abalanzaban sobre ella, apresurándose a comer todo lo que podían. El comedor hizo honor a su nombre, pues los estudiantes se atiborraban de comida a toda velocidad, obligando a los profesores a correr de un lado a otro para mantenerla apilada. Al menos Kota les echó una mano, echando una mano a los héroes. Los miró fijamente con desdén y se mostró tan insolente como siempre, pero al menos les estaba ayudando. El trabajo fue tan rápido como la comida, y antes de que se dieran cuenta, era hora de que los estudiantes se fueran a los baños, dejando a los héroes a cargo de limpiar el campo de batalla que antes había sido el comedor.